Disculpar la Ah, tardanza. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Nacho Molpeceres, soy especialista en mercados de BBVA Trader, Bolsa. Y nada, y estamos hoy aquí con David Galán, que es para hacer una masterclass especial de selección de small caps europeas con criterios cuantitativos. Como todos sabéis, David Galán es analista de bolsa de General Asesores. Y nada, y hoy estaremos desde las 7:30 hasta las 9. Dejaremos una media horita para hacer preguntas y tal, y nada, y poco más. ¿y me podéis confirmar que se escucha y se ve que todo está correcto y ya comenzamos esta masterclass con BBVA Trader sobre small caps europeas? Se está viendo, ¿verdad? Yo por mi parte la veo y te escucho perfectamente, David. Vale, perfecto. Bueno, pues dejaremos un rato para preguntas una vez que terminen las diapositivas, pero antes, como siempre, de ir directos a la ponencia, a las diapositivas de hoy, como siempre vamos a ver primero la sección de valor destacado del mes de la mano de BBVA Trader a través de su plataforma. Y bueno, pues aquí hoy toca el valor que he elegido para traer hoy es Acciona. Es cierto que no es el típico valor o la estructura de los valores que os he solido traer estos últimos meses, bueno, y ya el año pasado, que algunos, pues la verdad que lo han hecho extremadamente bien. Recuerdo el caso de IAG, también Gestamp, que tenía un rectángulo, lo rompió por arriba. Bueno, pues han salido bastante bien y normalmente eran valores que venían de hacer un suelo. O sea, estaban justo formando en ese momento el suelo. No es el caso del valor que os traigo hoy, que es Acciona, y en este caso, con ticker ANA, esta es una compañía de la bolsa española que hoy está, como veis, rompiendo máximos históricos. Aquí podéis ver que ha hecho una consolidación con mínimos crecientes y esa consolidación la ha superado. Además tenía una resistencia horizontal, que era la zona de los 202 aproximadamente, y al romper esta, claro, es verdad que la vela ha sido una gran vela blanca, una vela Marubozu, con volumen, una vela muy potente. Quizá para buscar un timing o un buen punto de entrada sería a lo mejor más interesante si se produce algún pequeño retroceso para tener los soportes más cercanos, porque a la hora de comprar un valor no hay que pensar si va a subir o no, que está bien, hay que intentar ir a favor de la tendencia, que tenemos más probabilidades de éxito. Pero lo primero que debemos de pensar siempre es en términos de riesgo, no de rentabilidad. Es decir, en caso de entrar, ¿cuándo la tendencia cambia? ¿Cuándo me doy cuenta de que el escenario de subida no se va a dar? O que hay riesgo de que caiga más y tengo que limitar la pérdida. Claro, ahora mismo el primer soporte de Acciona está un pelín lejos ya con la subida de hoy, que sería 173,78 euros. Pero es una ruptura muy interesante la que ha hecho hoy, porque rompía una resistencia horizontal y además venía pues de consolidar en una especie de rango, ¿no? Aquí vemos que tenía una zona de soporte en torno a 164 o 165 euros y la zona de resistencia en torno a 202 aproximadamente. Una vez que ha roto este pequeño rango, esta consolidación, algunos le llamará caja de Darvas, bueno, es lo de menos el nombre que le demos, aquí lo más probable es un escenario de continuidad. Como ha recorrido, ya digo, parte del recorrido posible que pueda tener, pues quizá intentar incorporarnos en caso de que veremos si da la oportunidad, algún pequeño descanso el mercado. Podríamos incluso marcar un escenario de continuidad, un objetivo. Vamos a poner la estructura, podríamos medir la anchura de todo este rango y proyectar este rango de precios. No llega a ser un rango lateral muy claro porque quizá sí que tenemos dos toques arriba y abajo tenemos estos dos. Si hubiera coincidido este tercero aquí, sería muchísimo más claro, ¿no? Incluso que esta caída hubiera marcado aquí un mínimo. Pero en todo caso hay un rango, hay una consolidación y es probable que ahora veamos un desplazamiento en Acciona hacia 240. Hay que decir que el sector está on fire, está muy caliente el sector, o sea, está subiendo prácticamente todo. Ahora os enseñaré unos gráficos justo antes de ir a la ponencia, pero para terminar antes con Acciona, luego os voy a enseñar Ferrovial, SACIR y ACS para que veáis un poco cómo está el sector en España. Está fortísimo. Y bueno, pues lo más probable por eso es que pueda subir hasta zona de 240, que si no me falla la memoria era zona de máximo sin ajuste de dividendos, en máximos de 2008 o por ahí, o 2007. Luego vino una caída durísima que cayó a menos de 60 y ahora pues ha recuperado, ¿no? De hecho, con dividendos ha recuperado toda la caída.
¿Qué soportes clave tiene? Bueno, pues un primer soporte, aunque ese es muy agresivo, yo no pondría ahí un stop, pero sí que tengáis en cuenta que es un primer soporte que es la mitad de la vela blanca de hoy. Cuando es una vela muy grande, Marubozu, la mitad de la vela puede ser soporte. Eso es más o menos zona 211. Luego tendría el mínimo desde donde ha hecho esta ruptura ya, que sería los 194,26 euros. Y ya más importantes, estos son los niveles clave, 173,78 y esa zona de soporte 164. Pinta bien a corto, medio plazo, subida libre y muy buen aspecto técnico. La verdad, ruptura con volumen, como es debido, ¿no? Digamos, para confirmar que la ruptura es válida. Y antes de ir a las diapositivas, comentar lo que os decía, ¿no? Del sector. Ha sido una barbaridad. Lo de ACS está fuera de categoría, por ejemplo. Esto es lo que ha subido ACS en la bolsa española, que muchas veces a mí me gusta mucho la bolsa americana y de hecho casi toda mi inversión se va a Wall Street, pero no desprecio otros mercados y a veces es verdad que se desprecia quizá demasiado, ¿no? La bolsa europea en general y últimamente en cambio lo está haciendo muy bien, ¿no? Venía de años haciéndolo mucho peor que Wall Street y ahora ya lleva un par de años que Europa está liderando y lo está haciendo mejor que Estados Unidos. De hecho, claro, por eso digo, no hay que irse a una small cap polaca o a una acción de inteligencia artificial americana, a veces para ganar mucho dinero rápido, ¿no? Porque ACS cotizaba en el año 2025, o sea, hace menos de un año, cotizaba a 39 euros, está a 109. Si nos vamos al fin de la crisis sanitaria de 2020, que pronto hará 6 años, ahí estuvo a niveles de menos de 8 euros y está en 108. O sea, que es multiplicarse por unas 13 veces. Es impresionante, ¿no? Vemos que Ferrovial pues es algo similar, el comportamiento que ha tenido, y SACIR, que ha tardado más y estaba mucho más débil, recientemente también rompió un gran movimiento lateral y pinta mayores subidas. De hecho, estaba dudando de traer, por eso os quería hacer el repaso del sector, estaba dudando de traer de valor destacado de este mes en esta primera sección con BOA Trader, si traeros Acciona o traeros SACIR. Cualquiera de esas dos alternativas pinta bien. En el caso de SACIR, pues ya veis, hay un rango lateral y se puede proyectar desde punto de ruptura. ¿De acuerdo? Todos esos gráficos pues, están disponibles, como podéis ver. Esta es la propia plataforma de BVA Trader, en la que hemos marcado esta estructura de Acciona. Y bueno, también ver que el sector va a favor, que es algo que siempre os digo que le doy mucha importancia, ir a favor, que el sector también acompañe, ¿no? No estar en un valor débil de un sector débil, que eso sería lo peor que podemos hacer. Incluso, imagínate, el combo perfecto para perder dinero sería comprar un valor débil de un sector débil en un mercado débil. Eso ya es el... A veces puede salir bien, ¿no? Y el mercado recupera, pero tienes muchas menos opciones de ganar que si compras un valor fuerte de un sector fuerte en una bolsa fuerte, que sería el caso de estas que hemos comentado ahora. Y nos vamos a la ponencia de hoy, de la mano de VA Trader, y es una masterclass de small caps europeas. ¿Vale? Estas son las vías de contacto que, como siempre, recordaré al final de esta ponencia. Y comentar lo primero, ¿no? Porque el mercado de small caps, pues ya es un mercado pequeño. Pero es que encima toda la Europa, a nivel mundial, es un mercado bastante pequeño. Como podéis ver, respecto a la bolsa mundial, Europa es un 13%. Y la Unión Europea, empresas con sede en la Unión Europea, es de un 12%. A nivel mundial, el peso que tiene Europa, a nivel bursátil, 12%. Claro, si ya te vas encima a small caps, el universo se va haciendo más pequeño, obviamente, ¿no? ¿Qué es una small cap? Bueno, depende, tampoco hay un criterio justo de aquí a allá, pero entre 300 y 3.000 millones muchas veces es lo que se tiene en cuenta como small cap. También depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos quizá hasta 5.000 millones podrías marcar la small cap. En Europa ya 5.000 quizá ya la metes en medium cap. Y por lo tanto, la separación, pues puede ahí entrar subjetividad, ¿no? ¿Qué consideras? ¿Dónde pones la barrera entre una micro cap y una small cap? ¿Y dónde pones la barrera entre una small cap y la siguiente, que serían las medium caps, ¿no? Que es una manera de categorizar al final, no es que haya ahí una línea indivisible que no puedes pasar, ¿no? Una que esté en 3.500, pues estará entre small cap y mid cap, y una o en 2.800 incluso, y una que esté en 280, pues está entre micro cap y small cap, ¿no? Simplemente que conozcáis esa manera un poco de categorizar o de separar
las empresas por tamaño. Ventajas de invertir en small caps. Os voy a hablar de ventajas e inconvenientes. Creo que esta parte es la que menos necesitáis, la de ventajas, porque se ha puesto bastante de moda la inversión en small caps. En mi opinión, y esto es una opinión basada en 20 años de experiencia, pero es una opinión, creo que falta hablar más de las desventajas. ¿Vale? O sea, yo siempre os doy información. No os quiero vender un tipo de producto o de acción, ¿no? Entiendo que el que hace growth os querrá vender que lo mejor es el growth, el que hace inversión algorítmica os dirá que lo mejor es la algorítmica, el que hace inversión discrecional, que es lo mejor, el que hace intradía os dirá que eso es lo mejor que existe, el que invierte en tecnologías, en empresas growth tecnológicas os dirá que esa es la manera de ganar dinero, y el que invierte en small caps os dirá small caps, el del value, cada uno os vende su moto, ¿no? Yo os digo que tengáis espíritu crítico y que veáis que siempre hay pues grises, matices y hay ventajas e inconvenientes. En todo. Es verdad que en algunas, para mí, por ejemplo, creo que haciendo intradía hay más desventajas que ventajas. Pero alguna ventaja hay, obviamente, ¿no? Entonces, os voy a comentar ventajas y desventajas. Voy a pararme un poco más en las desventajas, pero os voy a comentar los dos lados que tiene, ¿no? De invertir en empresas que son más pequeñas. Ventajas. Las empresas de pequeña capitalización ofrecen un universo de oportunidades únicas para inversores que buscan rentabilidades superiores y acceso a compañías con alto potencial de crecimiento. Hay que decir que históricamente las small caps han rendido más, han dado más rentabilidad que las empresas grandes, algo totalmente contrario a lo que ha pasado estos años atrás. Durante estos últimos años, ya no este último año a lo mejor o últimos 6 meses, pero estos últimos años, y se ha hecho muy largo para el que haya invertido en small caps, las grandes big caps, las grandes compañías son las que brillaron. Ahora ya no, ya están un poco de retirada, pero no hace mucho nada podía competir con Netflix, Meta, Microsoft, Palantir, Google. Era sin duda Apple lo que más subía del mercado. Ahora hemos tenido una rotación sectorial y también a empresas de menor tamaño están empezando a liderar. De hecho, este año el índice de small caps de la bolsa americana, por ejemplo, el Russell 2000, está dando más rentabilidad que el S&P 500. ¿Por qué? Porque las grandes del S&P, las que más pesan, ahora no están tirando tanto. Y normalmente las small caps históricamente han dado más rentabilidad que las compañías grandes, pero han crecido tanto las grandes, porque esto ha pasado que las gigantes hayan dado más rentabilidad, Nvidia, Google, etcétera, que las pequeñas, porque han crecido como bestias, han crecido como si fueran startups, algo que no es muy normal, porque siempre se ha dicho, lo que pasa que con la tecnología, la IA, etcétera, hay algunos paradigmas que están medio rotos, ¿no? Pero siempre se han dicho que una empresa cuando alcanza un tamaño ya es muy madura y le cuesta más crecer. Así lo estudié yo hace 20 años. Afortunadamente no soy una persona sectaria y soy flexible. Entonces, me he sabido adaptar. O sea, yo nunca pongo limitaciones. No me sorprende. Recuerdo que cuando la primera compañía del mundo llegó a cotizar a 1 trillón, con un valor de 1 trillón, yo leía pues a expertos muy reputados decir que eso era una burbuja, como una empresa iba a valer 1 trillón. Yo no pongo puertas al campo, porque además sé que el Dow Jones, cuando yo nací, cotizaba muy pocos puntos y se ha multiplicado por muchísimas veces. Hacer la prueba de ver a cuánto estaba el Dow Jones cuando nacisteis o el Nasdaq y veréis la realidad que tiene la bolsa. A largo plazo el mercado sube, los índices suben. Entonces, no me gusta poner puertas al campo, ¿no? Hay quien ve un índice a 1000 y dice, no, 1000, a ver si sube a 1200. Yo no pienso así, yo siempre pienso en el muy largo plazo y por eso cuando estaba el Dow en 17.000, recuerdo empezar a dar la lata de si tenemos salud veremos el Dow Jones en 100.000 puntos. Ahora ya solo se tiene que doblar para llegar a esos 100.000, pero cuando empecé a decirlo se tenía que multiplicar por 6 y algo, por 6 veces. Entonces, no poner puertas al campo y entender que los índices suben a largo plazo y tampoco poner puertas al campo o tener todo así como etiquetado, ¿no? Una empresa no puede valer más de 1 trillón, ¿y por qué no? De hecho, ahora ya las hay de 4 trillions, ¿vale? Y se decía que uno era una barbaridad, que cómo era posible. Entonces, los paradigmas pueden cambiar. Por ejemplo, las empresas grandes pueden crecer una barbaridad, como se ha visto estos años. Pero sí que es verdad que históricamente, claro, una pequeña tiene más potencial de crecimiento. Como una empresa entre en un nicho que tiene mucho potencial, mucho TAM
y empieza desde pequeña y empieza a crecer, claro, es casi limitado el crecimiento que le puede esperar ahí a una compañía. Por 100, por 200. En cambio, una empresa muy, muy grande, hombre, va a ser más difícil que multiplique por 100. Va a ser mucho más complicado, porque ya parte de una posición muy grande. Puede crecer mucho y de hecho se está viendo. Empresas como Nvidia han estado doblando beneficios. O Google también creciendo a tasas enormes, o Microsoft, ¿no? Pero siempre va a ser más fácil que algo muy pequeño, muy diminuto, crezca. Mayor potencial de revalorización, por lo tanto, ¿no? Más que las grandes empresas, aunque con ese asterisco, ¿no?, de lo que acabo de explicar, que no siempre ha ocurrido así o no tiene por qué ocurrir así. Hemos visto empresas grandes creciendo una barbaridad. Esto sí es muy interesante, valoraciones más atractivas. Menor seguimiento por analistas y por inversores en general facilita encontrar compañías infravaloradas y auténticos tesoros escondidos. Es decir, que todo el mundo está, hoy por ejemplo, nos viene perfecto, hoy son los resultados de Nvidia, ¿verdad? Por el cierre a la noche. Los analizaré como siempre, los comentaremos en el centro de traders, como siempre, y todos los ojos están mirando esos resultados. La mitad de inversores del mundo o más van a ver qué resultados tiene Nvidia. Claro, ahí esa empresa, si se pone barata, todo el mundo lo ve, y si se pone cara también. Es verdad que incluso en empresas grandes se pueden generar pues oportunidades brutales, ¿no? Yo recuerdo que hubo una pasada de frenada, pues posiblemente con el pesimismo en Netflix y en Meta en 2021, y desde ahí se multiplicaron por muchas veces y se pusieron realmente muy baratas en ese momento. ¿Por qué? Porque había malas expectativas. Había motivo para que se pusieran baratas, pero fueron miedos que eran fundados, pero que se disiparon. Por ejemplo, Netflix tuvo que cambiar el modelo de negocio y poner publicidad para cuentas, para personas que no querían pagar la cuenta normal, y se estaba empezando a costar mucho captar nuevos clientes. Se les ocurrió el tema de meter cuentas con publicidad y fue un éxito bestial. Pero había dudas. Recuerdo que Bill Ackman vendió su posición ahí. Y con Meta pues había muchos problemas. Había problemas para hacer el rastreo de la publicidad. Tenía problemas con Apple porque por normas de privacidad de Apple no se podía rastrear bien a los anunciantes, y entonces pues bajaba la rentabilidad de los anunciantes y tuvo que invertir para solventar eso. Y luego lo solucionó. Pero en ese momento hubo mucho pánico. Encima estaba gastando muchísimo metaverso, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí hubo una gran oportunidad en algunas empresas que eran enormes. Pero claro, en empresas pequeñas es mucho más frecuente y es mucho más habitual, porque hay menos ojos mirando, ¿no? Diversificación y nichos. Operan en sectores emergentes o especializados, aportando variedad y descorrelación a la cartera. Es decir, a veces no hay muchas empresas de algún pequeño sector o de un sector que está habiendo disrupción, que está empezando, ¿no? No hace mucho las compañías dedicadas a los cohetes en Estados Unidos no eran muy grandes. Bueno, pues salieron ahí varias, Rocket Lab, AST Space Mobile. Bueno, pues podías entrar en empresas no muy grandes en un nicho un poco nuevo, ¿no? Y cuando el tamaño pues aún no era muy grande. Ahora han crecido bastante. Accesibilidad. Precios más asequibles permiten construir posiciones diversificadas con menor capital inicial. Y aquí podéis ver inconvenientes, porque hay inconvenientes. Costes de deslizamiento. El otro día leía a una persona en X, en Twitter, que comentaba una cosa sobre invertir en Alemania empresas en dólares, o sea, invertir en empresas americanas que cotizan en euros. Y claro, no tenía en cuenta esto. Hay más deslizamiento ahí, porque la horquilla es peor. Igual que la horquilla es peor en empresas pequeñas, porque tú tienes una liquidez casi ilimitada en Apple, igual que la tienes en un futuro del Dow Jones o la tienes en el euro dólar, que es donde quizá tienes más liquidez, ¿no? Entonces, en una small cap, la horquilla es más amplia. La horquilla es la diferencia entre oferta y demanda, entre VCAs, entre el precio que compras y el precio que vendes. Ahí hay una diferencia y ese es un coste indirecto que tienes al operar en bolsa. Cuando es una small cap, normalmente la horquilla es mayor y ese coste es un poco mayor. Tampoco es una barbaridad, salvo que sea una micro cap o no tenga liquidez, lo normal, no tenga free float, pero lo normal es que sí que haya cierta liquidez,
también en una small cap, o sea que tampoco va a haber tanta variación ahí. Esto también es importante, mayor volatilidad y drawdowns. Esto creo que se repite poco. Claro, si yo tuviera un fondo de inversión de small caps, claro, lo normal es que yo creyese en él y además para vendértelo, pues te tendría que decir a lo mejor, yo te diría la realidad, pero bueno, supongo que si quiero que tenga éxito te tendría que decir o me perjudicaría no decírtelo. ¿Qué te tendría que decir si quiero venderte mucho? Pues te tendría que decir que es lo mejor del mundo las small caps, que son muy rentables, que es lo que más sube, que puedes descubrir perlitas, lo que hemos visto antes. Pero claro, también te tendría que contar esta realidad, aunque sea dolorosa, que hay mayor volatilidad. De hecho, luego os traeré un top de acciones europeas, small caps, que he seleccionado con aspecto cuantitativo, con ratios, o sea, no que he elegido yo, este valor me gusta, no, sino que entre toda la base de datos de valores europeos small caps, dando unos criterios objetivos, me he hecho un top de acciones. He elegido unas acciones que luego os voy a compartir, os voy a comentar. Además, le he hecho backtest, porque he querido ver si elegir acciones con ese criterio era rentable o no, y he visto que sí. Pero yo os anticipo que es rentable, pero suele tener, cuando ya te metes en el mundo de small caps, la volatilidad es muy alta. ¿Vale? Es muy difícil tener drawdowns muy bajos, muy pequeños. Normalmente vas a andar por encima incluso de un índice grande como el SP500, porque el SP no es de small caps. Es decir, el Russell 2000 tiene más volatilidad que el SP500, para que me entendáis. Un índice de acciones pequeñas va a tener más volatilidad que un índice de acciones grandes. Es cierto que luego tú puedes hacer para escoger acciones dentro de tu universo small caps que sean menos volátiles que el universo de small caps. Pero en líneas generales, las small caps, la media, una acción media de small cap, va a ser más volátil que una acción media big cap. ¿Vale? Y esto lo tenéis que tener en cuenta. ¿Esto en qué se traduce? Que a lo mejor en una crisis muy dura, que la bolsa se desploma, el SP te cae un 55% y el Russell te cae un 70%. O el SP te cae un 25% y el Russell te cae casi un 40%. ¿Se entiende más o menos la proporción? Esto obviamente hay que tenerlo en cuenta. Menor información, cobertura limitada por analistas, que esto también, claro, esto es lo que es la otra cara de la moneda de lo que vimos antes. Hay mayores oportunidades porque menos gente las mira, menos analistas cubren la compañía. Correcto, pero también por eso vas a tener menos información. Si quieres ver, por ejemplo, qué expectativas tiene a 10 años, hay algunas compañías que te va a costar encontrar esa información, si son muy pequeñas. Entonces aumenta la incertidumbre en la toma de decisiones. Riesgo de desaparición. Algunas compañías pueden fracasar por completo, haciendo imprescindible una gestión rigurosa del riesgo y diversificación. Yo te diría, esto también vale para las grandes. O sea, el riesgo lo tienes en cualquier compañía. De hecho, siempre tenemos resultados empresariales cada 3 meses y siempre hay acciones que se disparan un 20 y otras que caen un 20 o un 30 el día de resultados. Y las hay pequeñas y las hay grandes. O sea, el mercado, las acciones son muy volátiles. Porque si ya los índices tienen volatilidad, las acciones tienen mucha más volatilidad. Entonces, en small caps es mayor simplemente, es una volatilidad mayor generalmente. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Supongo que no hay dudas con esto que acabamos de ver. Hemos visto ventajas en las small caps e inconvenientes, desventajas de invertir en small caps. Este es un ETF de acciones de small cap y aquí están ordenadas por peso para que veáis qué tipo de compañías tiene este ETF, que es un eShares, MSCI Europe Small Cap, y la compañía con más peso, ya veis que tiene muchas empresas porque la de más peso solo pesa un 0,78%, es decir, que este ETF tiene bastante más de 100 empresas, porque si no la que más pesa no podría pesar solo un 1, tiene mucho más de 100, más de 200 tiene. BAWAG Group, luego sería Weir Group, esta es de financieras, industriales, luego Diploma, industriales, Bizli, financiera, IMI, industrial, inmobiliario, PSPN, luego tiene financiera, St. James Place, luego tenemos Aceleron, esta es alemana, industrial, luego SPY, esta, si no me equivoco, era francesa, y GTT, que es francesa,
Esta es de la lista la que más sigo y más conozco, aunque SPY también la he seguido mucho tiempo y Diploma también, pero la que más he seguido es GTT, la que sale en el puesto 10 con un peso del 0,51%. Bueno, pues este es el tipo de valores que contiene un ETF de small cap europeas. Es probable que no conozcáis, yo apostaría que la mayoría no conocéis ni siquiera 4 de esta lista. Luego comentármelo, y eso no significa tampoco nada malo, pero claro, son empresas mucho más desconocidas. Ponérmelo luego y os leeré en el chat los comentarios y preguntas, pero ponedme cuántas conocéis de esta lista de 10 más grandes. Claro, esto no es la lista del S&P, que conoceríais todas, ¿no? Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Google, Broadcom, las conocéis todas. Aquí no, esto ya son compañías pues mucho más pequeñas y también más desconocidas. Y este sería el componente sectorial del ETF de Small Caps Europa. Claro, cada ETF tiene un componente parecido, pero puede ser diferente. O sea, no es igual. Los porcentajes van a bailar, pero normalmente pues, puede tener una composición sectorial bastante similar, pero puede variar un 4 o 5%, que algún sector pese de más o pese menos. Por ejemplo, aquí podemos ver que dentro de las small caps, el sector que más pesa son las industriales. Supongo que Alemania también tendrá bastante, el norte de Italia tiene también mucha industrial, Francia también bastante. Y luego tenemos financieras, con un 15,5, fijaos, con bastante diferencia. Industriales, lo que más pesa en ese ETF de small caps. Está bien saber, siempre que contratéis un ETF, saber qué tiene dentro. Tampoco tendréis que mirar valor a valor, pero por lo menos sectores, ¿no? A ver cuáles son los sectores que más peso tienen en este ETF. Luego tenemos consumo discrecional, que pesa un 11, inmobiliario un 9,3, materiales un 8,7, cuidados de salud un 6,8, tecnología un 6,3, comunicación o servicios de comunicación un 4,5, energía 4,3, productos básicos de consumo un 3,7 y servicios un 2,9. Este ETF tenía una liquidez del 0,5%. Esta es una diapositiva, alguna vez os la he mostrado, porque podemos ver los principales factores de inversión. A mí me gusta mucho el tema del factor investing. Esta es una diapositiva de AFI, no está actualizada, pero vemos 20 años de comparativa en bolsa europea, que yo creo que como muestra sirve bastante bien, ¿no? Además vemos varias caídas, podemos ver el comportamiento de estos factores durante varios ciclos alcistas y durante 2 caídas muy duras, la crisis del 2000 y la crisis del 2008. Y aquí vemos que el más rentable es el momentum. En Estados Unidos también, curiosamente, sale como el factor más rentable, David. ¿Y qué es el momentum? Pues el momentum es eso de lo que muchos se mofan, que es invertir en lo que sube. Es así de sencillo. Y como siempre os digo, lo llevo repitiendo pues unos 18 años, que comprar lo que sube, seguir la tendencia, probablemente es lo más rentable y lo que más ventaja te puede dar. David, pero yo he escuchado que el value investing, si lo haces bien, sí, claro, también puede ser un buen factor. Lo que pasa es que el value habría que descomponerlo en dos posibles factores. Estaría el quality, que ahora está más de moda, porque lo ha hecho mejor durante años, aunque ahora está pasándolo un poco regular. Y luego está el value puro, que viene a hacerlo horrible y ahora está un poco mejor estos últimos meses. Aquí podemos ver que históricamente, del 99 al 2020, el que mejor lo hizo fue Momentum, después tamaño, pues fíjate, es justo lo que vamos a tratar hoy. Históricamente, claro, esto ha caído mucho estos últimos años, porque veníamos de varios años con las small caps un poco de capa caída. Ahora ya vuelven a hacerlo bien. Entonces, el factor de tamaño, de comprarlo pequeño, era un factor que ha sido muy rentable históricamente. Luego nos sale el multifactor, que es combinar todos los factores que hay. Posteriormente teníamos el factor quality, luego low volatility y después muy empatados el MSCI Europe, comprar Europa, junto al value investing. Bueno, invertir en value, en acciones que estén baratas, pues por PER bajo, precio-valor en libros. Normalmente se coge precio-valor en libros. También se puede coger PER muy bajo o EV/EBITDA, ratios de ese tipo, ¿no? El de tamaño es muy fácil, ¿no? Sería compañías de poco tamaño. Y aquí os traigo actualizado la comparativa para que veáis. Y David, ¿y ahora últimamente qué funciona mejor? ¿Comprar empresas grandes de Europa o las pequeñas? Bueno, pues os comparo el Eurostoxx 50, que es el índice más conocido de Europa,
contiene las 50 empresas más grandes de Europa. Eso está en color negro, comparado al Eurostoxx Small Caps. Y como veis, es más rentable o ha sido más rentable desde el 2008 o 2007. Más o menos aquí estáis viendo 19 años de comparativa, aproximadamente 19 años, desde que tenía datos, simplemente. 19 años de comparativa y bueno, pues ya veis que ha sido más rentable invertir en small caps que invertir en las empresas grandes de Europa. Sí que ojo, que desde el pico del 2021, que ahí tuvimos un subidón brutal de las small caps, ahí en 2021 pinchó una mini burbuja que había en algunos sectores y costó mucho recuperarse de esa caída. Fijaos que muy rápidamente las grandes compañías europeas ya marcaron nuevos máximos, ¿lo veis aquí? Aquí ya estaban marcando nuevos máximos, mientras que, en cambio, aquí no se batió el máximo anterior del 21. Es más, hace muy poquito que se ha superado el máximo de hace casi 5 años. ¿Vale? Se ha tardado en superar por parte de las small caps europeas el pico del 21. En el 21 entró mucho dinero, había liquidez después de la crisis sanitaria y ahí subió todo, las pequeñas especialmente. Y luego hubo una caída muy dura donde las pequeñas fueron las que más sufrieron. Y ahora pues se han recuperado, incluso ahora están empezando a tirar otra vez un poquito más. Fíjate que en los últimos meses se está despegando otra vez esta diferencia. Pero claro, veníamos de aquí una diferencia enorme que se recortó una barbaridad. Aquí casi le recuperó. ¿Lo veis, no? Entonces, a veces, siempre os digo que la bolsa es como una carrera de relevos. A veces tira más un sector, a veces tira más otro, a veces son las defensivas, a veces son las growth las que tiran, a veces son las value, a veces suben mucho las big caps, como pasó estos años atrás. Luego no, suben más las small caps, como está pasando ahora. Es una carrera de relevos. Tened cuidado, no seáis los típicos que vais cambiando tarde y mal de lo que funcionó bien durante años, justo cuando va a dejar de funcionar bien, saliendo de eso a lo que funcionó muy bien y deja de funcionar. O sea, con el pie cambiado, digamos, que esto es bastante habitual. David, ¿y cómo evito eso? Con reglas de momentum, para intentar entrar cuando empieza la mejora, no cuando ya lleva años y años de mejora. Es como si te das cuenta ahora que Japón está fuerte. Hombre, no, ya hace muchos años. De hecho, en Bolsa General lo avisamos en el año 2012. Hay un artículo en portada de Bolsa General que se titulaba Análisis del Nikkei, el índice con más potencial del mundo. Si queréis, luego lo miramos en Google, pero es poner Bolsa General, Nikkei, índice con más potencial del mundo y lo encontráis. ¿Quiere decir que no puedes ganar incorporándote a la subida? No, también puedes incorporarte a una subida, pero siempre vas a tener menos riesgo si intentas entrar en el inicio de la subida, en el inicio del cambio, cuando empieza la rotación. Hace unos pocos meses hablamos de que estaba produciéndose una rotación en el mercado. ¿Hacia qué? Pues hacia algunas compañías value, por ejemplo, el sector teleco mejorando mucho. También mejora en algunas de productos básicos de alimentación y bebidas, entró dinero. Hace ya bastante tiempo entró en aeroespacial, por ejemplo. Las small caps también desde hace un año y pico han mejorado. ¿De dónde ha salido dinero? Pues el año pasado empezó a salir mucho dinero de software. El sector software lo ha hecho muy mal últimamente. Pero a lo mejor dentro de 7 meses pasa al revés. Entra el dinero en software y sale de valores y sectores que lo han hecho muy bien en el pasado. Entonces, intentar buscar el punto de entrada, intentar ir sincronizado con el mercado, es el consejo que doy, en vez de intentar adivinar lo que va a pasar. La mayoría de inversores en bolsa buscan adivinar. David, ¿qué crees que va a hacer el SP? ¿Crees que es un buen momento, el año que viene subirá Europa? ¿Crees que el SP va a llegar a 10.000? Y yo qué sé, yo no tengo ni idea. Bueno, va a llegar a 10.000, spoiler, pero no sé cuándo va a llegar. Pero vamos, sí, va a llegar. De hecho, lo llevo diciendo muchos años, igual que los 100.000 puntos del Dow Jones, ¿no? Seguimos. Te quiero preguntar si inviertes en acciones small caps para saber un poco cuál es tu operativa. David, ¿y la tuya cuál es? Yo opero sobre todo en compañías de un rango más alto, de empresas más grandes, pero también invierto en small caps. He tenido small caps en cartera, algunas con éxito, otras en unas cuantas me han dado fuerte y me han saltado stop loss. Es una inversión complicada en la que yo el consejo que doy para alguien que me dijera, David, yo voy a invertir en small caps o yo ya invierto en small caps,
me digas lo que me digas, quiero invertir en small caps. Mi consejo sería diversifica. ¿Por qué te doy ese consejo? Porque es muy fácil, y lo decíamos en desventajas antes, es muy fácil que de 10, si yo ahora escogiera así al azar 10 small caps con los ojos tapados, sería muy probable que 4, 5 o 6 caigan un 60 o 70%. Es muy probable. Que tengan un drawdown, a lo mejor no justo desde mi punto de entrada, ¿no? En el momento que digo al azar, vamos a entrar, pero que vas a tener una caída de aquí a 3 años del 70% en 5 o 6 de esas acciones, casi garantizado. Es decir, es que son muy volátiles. Entonces, diversificar es una manera de protegerte un poco de esa volatilidad que tiene cada valor individualmente. Colectivamente también tiene volatilidad. Y luego gestionas el riesgo jugando con stops, poniendo stops, limitando el riesgo. También se puede limitar el riesgo de otras maneras. David, dime otra manera que no sea con stops. Bueno, diversificas en sectores, un punto de entrada y luego rotas la cartera por momentum cada 3 meses, por ejemplo, o cada mes. Si un valor deja de estar fuerte, lo quitas de cartera. Incluyes otro que está fuerte. Al fin y al cabo es lo que hacen los índices. ¿Por qué se dice que los índices, y es así, son difíciles de batir? Pues porque los índices no son estáticos. Hay una gestión dinámica, automatizada, pero dinámica. Semiautomatizada, digamos, porque aún hay criterio. No es todo cuantitativo. Pero, ¿qué entra en un índice? Lo que más sube fuera del índice y cumple un tamaño estándar cuando llega a una capitalización X, pero es una acción que viene de subir, por eso gana capitalización y ya puede entrar en el mercado, en el SP. ¿Y cuál sale del SP? La que ha perdido capitalización, es decir, la que ha caído. El SP lo que hace es una gestión basada en momentum. Coge lo fuerte de fuera y saca lo débil de dentro. Por eso creo que sería inteligente que intentéis hacer algo relacionado con el momentum para invertir, ¿no? Y os traigo un top 7 acciones, small caps europea, con crecimiento, rentables y algo de calidad. Vamos a analizar las 7, vamos a abrir los gráficos de estas 7 compañías, pero antes las vamos a comentar. Valor número 1, nos sale aquí Jumbo SA. Esta ya me salió recuerdo que había hecho un screener hace unos 5 años y ya me salía, o 4 años, ya me salía Jumbo. Y esta sería de todas la única que estaría un poco ya saliendo de ser small cap. O sea, 4024, está ya prácticamente fuera, ya casi se podría considerar una medium cap, esta compañía. Esta es una compañía de Grecia. Fíjate que yo no he querido buscarlo por países, pero me han salido muchas italianas de casualidad. De casualidad y no de tan casualidad. David, ¿por qué crees que han salido tantas italianas? Primero, es un mercado que está muy fuerte y que ha recuperado mucho. Y segundo, Italia es un mercado muy grande. O sea, no es la bolsa española. La bolsa española es un mercado muy pequeño. Tiene 35 el IBEX y luego te costaría llegar a 100. Digo a 100 de mucha liquidez o de bastante liquidez. Cuesta encontrar 100 acciones de liquidez media alta en bolsa española. Es un mercado muy pequeño. El mercado italiano es mucho más grande. Hay muchas más empresas cotizadas. De hecho, el norte de Italia es una zona muy rica. Casi se puede equiparar a Baviera, ¿no?, de Alemania. Es una zona muy rica. Allí hay mucho contraste norte-sur. Y hay muchas empresas de norte de Italia cotizando. Tenemos a Jumbo, como decía, griega, 4.000 millones de dólares de capitalización, que son unos 3.600 millones de euros. Está un poco al límite de considerarla small cap. Luego tendríamos Anima Holding, esta sí que ya cumpliría los requisitos de lo que comentábamos antes como una small cap, con 2.600 millones de dólares, sector financiero. Luego tenemos de Alemania Dermafar Holding, del sector salud. De Italia, de nuevo, Railway, servicios de consumo. Banca Ifis, sector financiero, también italiana. D'Amico International Shipping, energía, el nombre ya te está diciendo que pertenece al sector de shipping. Y luego tenemos Tinexta Tech, esta la iba a eliminar, pero me ha salido. Tengo que decir que está opada recientemente, entonces casi
casi eliminar de la ecuación, pero yo os digo, les voy a plasmar, les voy a enseñar tal cual me salió la lista. Es un top 7 de acciones de small caps europeas, o sea, tenían que tener un tamaño para considerarla small cap. Ya digo, Jumbo estaba justo en el límite que le había dado. Que tengan crecimiento, ¿vale? O sea, que haya crecimiento de ingresos. Luego, que sean rentables. He visto rentables no solo en cuanto a beneficios, sino también en cuanto a flujo de caja, ¿vale? Que generen cash. Ahí también han pasado todas estas el corte. Y que tuvieran algo de calidad. Vale, ahí puedes usar muchos ratios, como el ROE, y además he metido un poco un ratio de Piotrowski, que es un ratio basado en varios parámetros, 7 parámetros a nivel fundamental, y he puesto que cumpliera al menos 3 de 7. Vale. Y bueno, he puesto todo esto en la cartelera. También le he puesto que tuviera no un momentum altísimo, o sea, que no tiene que ser una acción muy alcista, pero que no fuera de las débiles. Sí que he puesto para que no fuera de las acciones más débiles del mercado europeo. Y me han salido solo 7. Solo 7 cumplieron los requisitos. No sé si eran 8 o 9 requisitos, alguno bastante estricto. El mercado de small caps tampoco es gigantesco y solo 7 compañías cumplieron esos requisitos y me han salido estas 7. ¿Por qué no metiste ninguna española? No, yo no he metido nada. Esto me ha salido tras meter los ratios. Yo he metido los ratios, pero no he elegido las compañías una a una por mis criterios, decir, voy a escoger esta. No. He puesto los criterios y me han salido estas 7 compañías. Es un screener típico, ¿no? De hecho, cada vez que doy una ponencia con BVA Trader, es lo que os suelo mostrar siempre, ¿no? Un screener cuantitativo en base a unos parámetros que previamente he definido. Así que venga, vamos a analizar estos 7 y luego ya he ido bastante rápido para intentar llegar con tiempo a la parte de dudas, a la sección de dudas. Así que venga, vamos a ver estas compañías. Vela creo que no la teníamos en Pro Time, en mercado griego, pero podemos hacer una cosa. La podemos ver, vale. Digo que la podemos ver a través de, por ejemplo, esta plataforma de TradingView. Entonces, os la tengo aquí puesta porque ya digo, en Pro Time la podríamos ver, pero la podríamos ver en otro a bolsa, creo que en Alemania. Y ya ahí no tendría liquidez, ves las velas muy pequeñas, con huecos. Así que vamos a ver, vale, la tenía aquí, pero se me ha cambiado. Vamos a poner vela, que es Jumbo SA del mercado de Atenas, que es este. Este es el gráfico de Jumbo. ¿Qué nos encontramos aquí? Es verdad que no ha estado muy fuerte, pero tampoco es de las más débiles, porque si no, no hubiera pasado el corte. De hecho, el corte de momentum lo habrá pasado por poco, Lo habrá pasado por poco, porque no lo ha hecho bien últimamente. Pero bueno, está en una tendencia alcista de largo plazo. Y bueno, ¿qué podríamos vigilar aquí como soportes? Pues el primer FIBO de toda la subida, que casualmente prácticamente coincide con estos últimos mínimos que ha hecho, en la zona de 24,2 euros. Luego tiene la zona del 50%, que casi coincide con este mínimo que marcó en abril del año pasado, que serían los 21,82 euros. Y luego tendríamos los mínimos de agosto de 2024, que serían los 20,94 euros. Esos serían los niveles de soporte. Y luego de resistencia tendríamos este máximo. Casi hay un rango lateral, si os fijáis, ¿no? No sería tampoco una barbaridad, no sería una locura plantear esto como un posible rectángulo en formación. Para que haya un rectángulo ya sabéis que necesitaríamos 2 toques arriba y 2 toques abajo. Bueno, está cerca de serlo. Quizá me hubiera gustado que el segundo mínimo estuviera aún más cerca del primero, pero bueno, más o menos es un rango lateral. Veremos si rompe por arriba. La primera resistencia es la parte alta de este rango, los 26,46 euros. A media descendente también a resistencia pasa por niveles un poco por debajo, 28 euros. Después el último ataque a la media, que la media aquí demostró ser resistencia en los 28,70. Niveles FIBO de la caída también podríamos medir. Eso pues trazamos niveles FIBO y nos saldría el 61,8 más o menos por 29,50. Resistencia además en los 32,26 y finalmente los máximos
de 32,74. Esos serían los niveles clave en Jumbo, que ya veis que en el largo plazo de momento sigue en tendencia alcista. De hecho, si lo pongo en gráfico semanal, gráfico de una semana, pues aquí veis lo que os estaba comentando. Y no es mal el momento, el timing, digamos, el timing en el que está ahora no es malo para vigilarla, digamos. ¿Por qué? Porque en gráfico semanal, después de mucho tiempo, acaba de visitar la media 200. Hay varios valores que están en ese punto. Microsoft es otro que estaría ahora justo en ese punto, ¿no? De tocar la media 200. Vamos a ver si desde aquí se genera un suelo. Bueno, interesante, aunque viene, es verdad que a mí me gusta más buscar un líder y este ahora no está liderando en Europa, es un valor que está más débil que el mercado, pero intentando frenar la caída en la media, en semanal, e intentar romper un rango lateral, a ver si lo rompe por arriba. Bueno, hemos visto el primero, vamos a ver los 6 primeros, pues ya digo, el séptimo ya no se mueve más porque está opado. Le han hecho una oferta y la han adquirido. La otra es Anima Holdings de Italia. Venga, vamos a ver Anima Holdings. Y aquí, ¿qué vemos? Bueno, vemos que es una compañía del sector financiero. Esta además tiene mucho momentum, es un valor que está muy fuerte y que está en subida libre, está en máximos históricos. No tiene mal aspecto porque es verdad que aunque ha subido mucho desde los mínimos del año 2022, lleva una subida muy potente, en 2022 cotizaba a 2 euros y ahora está casi a 7, pero hizo un buen descanso aquí. Es que aquí hace un descanso. Yo creo que aquí debió de haber una OPA o algo, ¿eh? Es el típico gráfico donde parece que hay como una OPA, casi no se mueve, y luego pues fracasó la OPA o no sé si sería OPA de exclusión, a lo mejor no era de exclusión, y luego ya vuelve a cotizar libre y se vuelve a mover, ¿no? Ya son velas más normales. O igual está descontando que va a haber guerra de OPAs, ofertas. No he investigado a fondo, pero vamos, viendo esto que de aquí ya os digo por experiencia que seguramente y el volumen se seca, aquí ha habido una oferta de adquisición seguro. Y bueno, tiene buen aspecto, tiene un primer soporte en la media, pasa por 6,20, también tiene soporte en los 5,87, en los 5,81 y muy importante el mínimo de abril, que ya es un mínimo creciente, relevante, importante en el largo plazo, que pasa por 5,39. Subida libre, la única resistencia en los máximos que ha marcado en febrero, en los 7,025. Buen aspecto de Anima Holdings, valor italiano. El siguiente de la lista es DMP, Dermapharm Holding, sector salud alemán. DMP. Vamos a verla. Bueno, aquí vemos que lo hizo muy mal después de una figura de techo, porque también se puede aplicar análisis técnico en valores pequeños, siempre que tengan liquidez suficiente. A un valor que mueve 1.000 euros al día, yo no gastaría ni un minuto en andar marcando canales o tal, porque en cuanto entre un inversor un poco grande, hace lo que le da la gana ahí. O sea, una compra a mercado fuerte en un valor muy estrecho mueve el precio. ¿Vale? Tenemos que intentar invertir y analizar valores que un solo inversor no pueda mover a su antojo. O sea, casi todos. Pero claro, si un valor es muy estrecho, muy pequeño y no tiene liquidez suficiente, ¿cómo sabes la liquidez? Pues, por ejemplo, este valor está cotizando a casi 40 euros y ha movido 20.000 acciones a 40 euros. Pues esos son unos 800.000 euros más o menos de volumen. ¿Vale? Es así de sencillo y de rápido hacer el cálculo. Bueno, no está mal. De media más o menos 1.000.000 de euros diarios. Está más o menos en el límite de lo que yo busco como mínimo. A mí me gusta compañías que al menos muevan 1.000.000 de euros al día, como mínimo. Ya menos de eso me parece muy poca liquidez. Y aquí vemos que hay una resistencia muy clara. De hecho, pues es una resistencia que se le está atragantando desde hace ya un tiempo, ¿no? Yo puedo trazar aquí una resistencia horizontal. Esta es la clave. Si la supera, pues tendría muy buen aspecto, porque esto podríamos aquí marcar un rango lateral. Estáis de suerte porque la verdad han sido valores elegidos no al azar, sino por métricas cuantitativas, pero no porque estén formando unas estructuras. Esto lo vemos ahora, a posteriori. Coincide que Vela prácticamente está intentando un rango y este sí que es clarísimo. O sea, aquí no hay duda. Es un rango lateral, un rectángulo como una casa. ¿Y qué hay que hacer aquí? No, David, ¿qué va a romper por arriba o por abajo? Y yo qué sé. Nadie lo sabe. Entonces, lo que deberíamos hacer es medir la anchura del rango y en el momento que rompa ese rango, puedes proyectar objetivo desde el punto de ruptura.
Sí que es bueno que se haya apoyado ya aquí en la media 200, está subiendo la media y se ha apoyado aquí, pero es verdad que ahí tiene una zona de resistencia y tampoco es un valor que ha estado fuerte en el largo plazo. Entonces, a esperar, ver si es capaz de romper ese movimiento lateral, ese rectángulo, y arrancar desde ahí una posible tendencia alcista si luego supera el rango por arriba. Bueno, visto esta compañía alemana, seguimos y nos vamos a ver la siguiente, que en este caso es, bueno, voy a ver qué volumen tenía Anima, que eso no lo vimos antes. Anima Holdings, a ver cuánto volumen mueve. Hoy, por ejemplo, 120.000 acciones a 6 euros. Mira, muy parecido, también sobre 800.000 euros en la jornada de hoy ha movido. Bueno, no está mal, un poco justito. Y a ver, la de hoy ha sido una sesión de menos volumen de lo normal. O sea que sí, pues moverá algo más de 1.000.000, 2 millones, de media 1,5 millones a lo mejor de euros diarios. Eso también se puede comprobar, ¿eh? Ahora lo estamos haciendo rápido, tampoco es algo importantísimo, de un vistazo más o menos se comprueba. Aquí hay algunas sesiones con mucho volumen, como la del 5 de febrero, que con el valor a 7 euros, pues movió 1 millón, o sea, hay 7 millones de euros ese día, bastante bien. Pero fue la sesión de más volumen de todo el año. Habría que irse a agosto del año pasado para una sesión de más volumen. Entonces, entre 600.000 y 7 millones, pues va fluctuando de volumen cada día. Suficiente para operar, ¿eh? Tiene liquidez suficiente. Seguimos y vamos a ver ahora Railway. Yo de aquí no conocía, por ejemplo, para seros sinceros, bueno, Dermafar no la había seguido y todas las demás las conocía. Es verdad que D'Amico y Banca Ifis tampoco las he analizado mucho. Las demás sí que las conozco, sobre todo Tinexta y Jumbo las conozco bastante bien. Vale, vamos a ver R-Way. Esta es otra italiana, que Italia son casi todas, la verdad, las que han salido en esta lista. Este sector teleco, hay que decir que el sector teleco está fortísimo en general. Hay algunas excepciones, creo que Telefónica, ¿no? Por ejemplo, la califican teleco, ¿no? Telefónica. Sí, Telefónica sería de las pocas excepciones de valores que no han volado y no han subido una barbaridad estos últimos 2 años del sector. Porque en general este sector está viviendo una época dorada. Hay valores que han subido, pero como auténticas bestias. Pero como bestias. Por ejemplo, David, ¿a qué te refieres con que un valor pequeño puede crecer mucho en poco tiempo y convertirse en grande? Vamos a ver uno. Lumentum Holdings. Fijaos, equipamiento de telecomunicaciones, que este sector, sobre todo este subsector, el de equipamiento de telecos, ahí ves algunos valores que ha sido de locura. Esta era una compañía que no era tan grande, porque esto cotizaba en abril del año pasado, hace menos de un año, cotizaba aquí a 50, bueno, a menos, llegó a 47, pero bueno, $50. Está a 731. Se ha cascado un por 14 en 9 meses. Esto es una barbaridad, con 10 meses. Esto es una barbaridad, lo que ha subido. Y no es el único, ¿eh? Es que hay varias como esta en el sector. De aquí la importancia de intentar buscar líderes de los sectores. Esta ha sido una que lo ha hecho muy bien. A veces se te escapan, claro, valores tan fuertes no suelen dar mucha oportunidad. De hecho, este no ha dado mucha oportunidad, porque en la caída de abril se giró muy rápido y no hizo un suelo muy claro. Y fíjate que ya una vez rompe la media, te hace ahí un pequeño throwback a la media y ya no mira hacia atrás. Y esta corrección, la verdad, que era mínima, era muy pequeña. Fíjate luego lo que hace. Es que parece que solo sabe subir. Parece que no sabe hacer otra cosa. Ahora, también te digo, muchísimo cuidado con este valor y con parte del sector, porque este valor hoy se ha puesto a un 60% de distancia con la media de 200 sesiones. No sé si recordaréis que os lo dije sobre AST Space Mobile no hace mucho, de que había que tener cuidado cuando se distancia tanto de la media, y las 3 últimas veces que se puso casi a un 50% de la media, las 3 veces ya veis lo que ha pasado. Es que lo he vuelto a comentar aquí. Acordaos de cuando lo comenté aquí y ha vuelto a pasar. Entonces, mucho cuidado de comprar tarde y mal, digamos, ¿no? Cuando está ya muy alejado de soportes. A veces suben más, pero ya estás actuando con muchos riesgos si compras en esos niveles. Entonces, bueno, en el caso de Railway no ha subido tanto como estos que acabamos de ver, sobre todo Lumentum,
y alguna más, porque hay varias del sector que han subido como Lite me sale, ¿no? Lumentum, han subido así. Esta ya veis que lo ha hecho muy bien, pero no a esa velocidad, ¿no? No ha subido a ese ritmo. Aquí tienes también una especie de estructura, casi una especie de triángulo. Es verdad que no coinciden del todo los máximos, pero tiene buen aspecto, ¿no? Hay aquí un rango donde va haciendo mínimos crecientes, pero no hay máximos crecientes claros. Está ahí consolidando, zigzagueando, fijaos. Eso sí, es buena señal que aunque va fluctuando mucho, siempre va haciendo un mínimo creciente. Eso ya te está dando una pista. Si yo te pregunto, ¿quiénes están dominando, los compradores o los vendedores? Pues como los mínimos son crecientes, me tendrías que decir los compradores. Y finalmente acaba rompiendo y sigue con la subida. No tiene mal aspecto. Es verdad que no es líder en el sector, pero no tiene mal aspecto. Primer soporte de la media pasa por 5,70. También soporte en 5,44 euros o en 5,34. Esos serían los primeros soportes. Luego el mínimo de abril del año pasado, 4,91. Y la única resistencia que tiene Railway sería el máximo de septiembre del año pasado en 6,34. Y Banca Ifis, vamos a ver, esta compañía también italiana, aquí la tenemos. Esta ha generado hoy 150.000 cruces de acciones a 24 euros, pues aquí ya hablamos de cerca de 3 millones de euros, ¿no? Entonces, o más. Esta ya tiene más volumen que la anterior. Aunque van más o menos, las que hemos visto hasta ahora van más o menos por ahí en cuanto a liquidez, ¿no? Diaria. No tiene tampoco mal aspecto, porque está en un sector que está muy fuerte, que es el sector bancario. Es verdad que ya ha subido una barbaridad, hay que tener ya más cuidado, es un sector muy cíclico, lo que siempre os comento. Y también es cierto que los indicadores han empeorado un poquito con este pequeño techo que ha hecho máximos, ¿no? Pero se acerca al primer soporte. En la media, en esa zona de la media, tendría un primer soporte a vigilar. Entonces, bueno, si ahí hiciera algún suelo, podría ser incluso interesante, ¿no? La última vez que dio un punto a vigilar, digamos, interesante por técnico fue aquí, con la ruptura de esta bajista. Ese fue el último punto. Y aquí es verdad que empeoró un poco al hacer este pequeño techo. No hay una gran divergencia tampoco. Bueno, han empeorado un poco los indicadores, pero tampoco hay nada gravísimo y la media sigue subiendo como zona de soporte. Fijaos que la media no ha parado de subir desde que se apoyó en la media y pasó a ser soporte justo aquí. O sea que no para de subir la media desde finales del 2022. Algo tan sencillo, David. Yo mientras la media suba sigo ahí en el valor. Pues mira, seguirías ahí, desde aquí y aún estarías. Esto funciona muy bien cuando hay una gran tendencia, claro, cuando hay altibajos te pueden estar echando todo el rato, ¿no? Entras, sales, entras, sales. Entonces hay que tener cuidado con la operativa, hay que tener muy bien filtrados los puntos de entrada y de salida. Bueno, técnicamente fuerte y alcista, ¿no? Y nos vamos a ver ahora el sexto y último componente, Atinextana, lo voy a enseñar solo un momento para que veáis el típico gráfico de valor opado, pero no la vamos a analizar porque ya no hay nada que analizar ahí. Vamos a ver D'Amico International Shipping, la más pequeña de las 6. Ojo, no la más, porque alguno dirá, David, pero están ordenadas por volumen. No. Una cosa es la capitalización, que es el tamaño de la empresa, número de acciones por el precio de la acción, y otra cosa es el volumen, ¿vale? Que es el precio de la acción por el volumen de cruces que hubo en cada sesión. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, una compañía, a ver, suele haber una correlación, ¿eh? Pero puede ser que una empresa más pequeña que otra maneje más volumen. También tiene que ver con el free float o lo famosa que sea la compañía o lo caliente que está el sector. Hay muchas variables ahí. Porque sí que hay cierta relación entre que una compañía sea grande y mueva más volumen y una muy pequeña. Pero a veces hay empresas pequeñas que son más líquidas que otras que son un poco más grandes. Bueno, D'Amico era. Venga, vamos a ver D'Amico. También de Euronext Milán. Está fuerte, ¿eh? Otro sector que ha tirado mucho, que es el de industriales. Hay bastantes ganadores en este sector y lo ha hecho muy bien. Pero claro, venía de haberlo hecho muy mal. Es lo que os hablé antes, que hay mucho riesgo en el sector de small caps. Mucho riesgo. Me encanta que podamos ver este ejemplo, porque esta compañía, aunque ahora ha subido mucho, viene de un drawdown, agárrate, del
menos 96,5%. Es decir, que si tú aquí hubieras invertido 100.000 euros, que bueno, para invertir en una small cap 100.000 deberías de tener mucho más, porque ya os comento que lo aconsejable sería que diversificarais. Pero vamos a imaginar que alguien que invirtió 100.000 euros cuando la compañía sale a bolsa en el 2007, también mal momento para salir, bueno, buen momento para captar dinero, ¿no? Pero mal momento para invertir en él, en el valor. Pero si tú hubieras metido ahí 100.000 euros, resulta que te quedan 3.500, 11 años después. En el 2019, de los 100.000, te quedaban 3.500. ¿Qué creéis? ¿Creéis que hay que poner stop y limitar las pérdidas o no? ¿Qué opináis? Lo aconsejable sería gestionar el riesgo, quizá, ¿verdad? Es que la bolsa es muy peligrosa. Las acciones son muy volátiles. Ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Ahora venimos de la parte donde la acción es alcista, ¿no? El valor ha vuelto a mejorar, tuvo una fuerte corrección, pues es volátil la compañía. Podéis ver aquí que hay una directriz bajista muy clara y una vez que se supera, pues empieza a mejorar otra vez el gráfico. Ahí el drawdown también es curioso, porque viene de una caída desde 5,20 a 2,10, o sea, una caída realmente grande, un 60% más o menos. Y ahora, bueno, pues veis que rompe la media, vuelve a mejorar, la media se gira al alza, la media te confirma que pasa a ser soporte aquí, y es verdad que ahora ya lleva mucho tiempo sin apoyarse en la media y empieza a estar otra vez también, como vimos un ejemplo antes, muy lejos de la media. Está ya en un timing peligroso. Está ahora mismo a un 33% de la media. ¿Puede distanciarse más? Sí, pero está ya un poco peligrosa esta distancia, ¿eh? No es un buen... Por gestión de riesgo, ¿eh? No porque yo no soy adivino. A lo mejor de aquí se va a 18 euros en 4 meses más. Podría ser. Pero por gestión de riesgo no está en buen timing. Es tan sencillo como ver la distancia con la media. Esto ahora está un poco sobreextendido. ¿Se puede sobreextender más? Sí, pero hay bastante riesgo cuando la distancia con la media es tan abultada. Es positivo, eso sí, que ha superado los máximos del 2024 y ya pues te tienes que ir a resistencias del año 2008 para encontrar resistencias. Y claro, esas resistencias tienen menos potencia o son menos importantes porque el inversor que haya comprado en el 2007-2008, muchos de ellos ya no estarán tan pendientes del valor 18 años después. ¿Vale? No es lo mismo una resistencia que ha funcionado el año anterior que una resistencia que funcionó hace 20 años, porque ya no va a haber mucha gente pendiente de esa resistencia. No sé si entendéis la psicología que hay detrás de un soporte o de una resistencia, pero se basa en eso, en inversores que están viendo niveles que les sonó, que paró, que frenó el precio o que ellos compraron o vendieron en ese punto. Y eso genera puntos donde el precio tiende a pararse o tiende a ser resistencia, tiende a pararse como soporte. Bueno, veis que cruzó 500.000 acciones a 7 euros, bueno, pues casi 4 millones de euros de volumen más o menos en la sesión de hoy. Bastante parecido en cuanto a liquidez, los valores que hemos visto hoy. Algunos un poco menos, otros un poco más. Este tendría una buena liquidez para lo pequeño que es, lo que veíamos antes. Fijaos que solo capitaliza 1.000 millones, es poquísimo, ni siquiera son 1.000 millones de euros. Es poquísimo. Capitaliza muy poco, pero en cambio sí que tiene un buen volumen de contratación. No está mal, tiene bastante liquidez para lo pequeña que es la compañía. O sea, las 6 que hemos visto son bastante líquidas. Y vamos a echar solo un vistazo rápido a la que os decía que ha sido opada, Tinexta, que también es italiana, y tiene el típico gráfico, cuando ya se pone en encefalograma plano, con menos volumen de lo normal, porque ahí pues hay alguno que anda comprando, vendiendo, haciendo arbitraje, alguno habrá, hay algunos vendiendo a mercado, pero en teoría, si es sopa de exclusión, pues aquí se acaba ya la historia de Tinexta en la bolsa italiana. Una historia que tiene un poquito de todo. Tiene el típico gráfico, en gran parte, ese gráfico que os digo de la simetría, ¿no? Se sube mucho por un lado y luego cae en la misma proporción, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso digo, cuando un valor está muy caliente, no para de subir, aquí la gente se emociona. Se olvida de que esta acción
pues es una acción que es volátil, es de un sector cíclico, servicios financieros, que no siempre sube. Ahora pasará pues que la gente que ha estado en sectores calientes, que no han parado de subir, pues se crea que esos sectores van a subir siempre. Y es un error muy grave. ¿Qué truco podéis usar? Mirad todo el histórico. Entonces seguramente os vais a encontrar correcciones. Por ejemplo, Tinexta, antes de esta corrección bestial que ha tenido, bueno, ya había tenido una del 54%, que parece pequeña, pero no es tan pequeña. Esto es un 54% de caída. Cuando el mercado pues, no cayó tanto, entonces ya sabes que es un valor que es más volátil de lo normal. Además, en small cap suele ser así. Y ahora, pues venía de un drawdown. Claro, esta OPA no le habrá alegrado a mucha gente, ¿eh? Le habrá alegrado a los últimos que compraron por aquí. Pero a los que compraron por aquí, mucha alegría no es que te open a 15 y pico, debe ser la oferta, ¿no? No debe ser mucha alegría para el que compró en 35, por ejemplo, ¿no? O para el que compró en 30. Pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Y había caído a niveles de 7, o sea, desde 7 a más que doblado. Es curioso cómo te avisa de la caída con un doble techo, o más bien un rectángulo roto a la baja. Voy a ampliar el zoom para que lo veáis, que se forma en el 2021. Aquí lo tenéis. Sobre todo es muy clara la zona de soporte horizontal, porque hizo muchos apoyos en el soporte. Una vez que lo pierde, pues ahí tienes una señal de salida. Hay mucho riesgo. Ya sé que un value investing dirá, no hay que mirar gráficos, está barata y en 30 la compran o dicen que hay que mantener y confiar a largo plazo, lo que sea. Yo no estoy en ese equipo. Creo que sí que hay que mirar los gráficos. Te permiten librarte de algunas ruinas. No te librará de un hueco bajista enorme que te lo comerás, pero aquí de este techo clarísimo debería de librarte, ¿no? El análisis técnico. Y en cambio empezó la subida, información a lo mejor privilegiada de algún inversor. Seguramente algún inversor sabía que iba a haber una OPA, ¿no? O tenía información, o empezaron a comprar a mercado y tal, pero no te hace falta, porque tú no vas a tener acceso a información privilegiada, yo no lo tengo, pero tienes la información privilegiada de ver el gráfico. Y podías ver un rango lateral o un doble suelo, medir la distancia y proyectar desde el punto de ruptura. Por cierto, antes vimos un rectángulo en SACIR. Bueno, pues aquí en Tinexta marcaba este objetivo mínimo y se acabó cumpliendo. Y bueno, ahora ya, pues ya no cotiza. Y este es el componente número 7 que cumplían esos requisitos por ser small cap, crecer a buen ritmo, ser rentable, también generando free cash flow y ser una compañía de cierta calidad y no tener un momentum demasiado bajo. De hecho, la que más bajo momentum tenía de las que hemos visto a las 7 era Jumbo. Bueno, te pregunto si valoras que te traiga contenido de elaboración propia, como este que acabas de ver, que me ha llevado un ratito, ¿no?, hacer esa selección para vosotros. Bolsa Real no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo circunstancias personales de alumnos, espectadores directos, radios o consultores donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa Real no se responsabiliza del uso que el alumno, asistente a conferencias, vídeos directos o consultorios de radio haga de esta información. Comentar además que tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante estos vídeos, ponencias, televisiones, radios, etcétera. Conocer ese hecho por posible conflicto de intereses. Tenéis toda la información en Bolsa Real / reglamento delegado. Así que nada, ha sido un placer. Cualquier duda o si os queréis formar con Bolsa General y tomaros en serio las inversiones, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es y ya abierto a contestar cualquier duda que tengáis. Creo que tengo acceso, además. Sí, pues muchas gracias, David. Yo también Bien, estoy aquí. Si vale, tenéis alguna pregunta, pues vamos a ir eligiendo unas venga, cuantas y te lo vamos diciendo. venga, perfecto. Tú tienes acceso también, ¿no, David? Sí, sí, tengo, pero si quieres hacemos así, me vas Venga, comentando. pues nada, a ver qué preguntas de momento. Yo creo que en caso de gran crisis sí que tendría en cuenta invertir en small caps. A ver, de momento no nos están preguntando mucho. A ver, aquí nos ponía Pelayo. Yo llevo en Neynor Homes desde que ya estaba en el IBEX Small. Ahora ya ha pasado al Medium, creo. Vale. Claro, esto al final, si una compañía small lo hace bien en bolsa, pues es fecha de caducidad lo de ser small cap, porque ya el siguiente paso es que te conviertas en medium cap. Y si sigues subiendo como medium caps, pasas a ser una big cap.
Y si sigues subiendo como Big Cap, te conviertes en una Mega Cap. Y dentro de Mega Cap, pues puedes ver cuáles son las más grandes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, pues andaban ahí peleando Apple, Nvidia, Google, entre las más grandes del mundo, ¿no? Y Neynor Homes, como lo ha hecho bien en bolsa, pues ha ido ganando capitalización bursátil, claro, porque al final la capitalización tiene que ver con el precio de la acción y cada vez vale más. Es una compañía que cada vez vale más en bolsa. Está en un sector que lo está haciendo bien, que además ha mejorado recientemente y esta es líder del sector, porque es de las que dentro del sector rate ha mejorado antes. Fíjate que hay alguna rate que están empezando a mejorar ahora, este último mes, y esta dio punto de mejora o rompió resistencias exactamente en verano, finales del 23. Finales del 23 es cuando empezó a mejorar, ya ahí la media subía, como podéis ver, hizo un apoyo en la media, rompió la bajista. Ahí es cuando Neynor Homes empezó a subir con bastante fuerza. Y el gráfico actual pues tampoco tiene mal aspecto, porque hizo ahí una consolidación, de hecho la tenía aquí señalada alguno de David, pero no, estabas ahí mareado cuando lo analizaste. Es que cuando un valor da dividendo, tienes que mover los objetos del gráfico. Te hace trabajar más. Yo, de hecho, si pudiera, eliminaba los dividendos. Yo creo que no es lo importante es la rentabilidad general. El dividendo se descuenta el día que paga el dividendo y si la empresa puede crecer o puede invertir en el negocio, o puede comprar otras compañías o puede recomprar acciones, pues a mí no me importa que no dé dividendo, ¿no? Y un hándicap que tiene para los que analizamos desde el punto de vista técnico es que cada vez que hay un dividendo se ajusta automáticamente el precio y por lo tanto tienes que ajustar tú manualmente cada línea que haya, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Neynor tenía señalado un triángulo muy ajustado de consolidación y también un rango lateral. Entonces medías el rango, lo de siempre, no hay que adivinar. Si rompe por arriba, pues apunta más subidas y si rompía por abajo, a ver que lo voy a hacer así más ancho, si no, no lo doy cogido. Y si rompe por arriba, pues apuntaba a subidas, que es lo que finalmente ocurrió. Ahí tenías un punto de posible entrada en Neynor Homes. Tenía buen aspecto de cara a la continuidad de las subidas. Y tiene un primer soporte en la media, pasa por 17.40, mientras la media suba, tranquilidad. Y luego ese es un soporte importante, el mínimo que ha hecho de ese rango de consolidación tan lateral que os señalaba, el mínimo lo marcó en 15.74. Muy importante, por tanto, que no pierda esos 15.74. Para mí es el soporte clave junto a la media ascendente. Mientras la media suba, pues de momento es un valor fuerte alcista y no hay señales de giro. Fenomenal, David. Pues mira, nos están preguntando, por ejemplo, Antonio Luis, que quería saber tu opinión sobre inmobiliarias, especialmente sobre Metrobacesa. ¿Hay alguna pregunta también sobre el sector inmobiliario? Por Metrobacesa ejemplo, ha José tenido un Antonio. breakout precioso, la verdad. Vamos a verlo ahora. Ha roto un rango clarísimo. Lo que pasa que ya en muy poco tiempo, en 2 días, en 48 horas, está yendo, ¿no? Desde que rompió el rango, pero lo vamos a ver ahora. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un rango lateral, el típico movimiento de consolidación y lo ha roto por arriba. Y al romper, lo que tenemos que hacer, pues lo que siempre comento, ¿no? Medimos la distancia, esto no va de adivinar, va de intentar ir sincronizados con el mercado. Nos está diciendo que lo más probable, porque no es seguro 100%, nada es seguro en la vida y en la bolsa tampoco, pero lo más probable es que se vaya a buscar el objetivo que tiene hacia 13.05. Y además, viendo la ruptura con incremento de volumen, pues muchas posibilidades, la verdad, de que pueda haber ese escenario de continuidad de las subidas. Tiene un primer soporte en la media ascendente, pasa por 9.80, también el último apoyo en la media 9.62 y obviamente la base de ese rectángulo, que sería la zona de 8.80. Mientras no pida 8.80 es alcista en el medio plazo y tiene este objetivo pendiente. Pero claro, David, ¿qué te parece mejor? ¿Que compre aquí o que hubiera estado atento a la estructura y entre en la ruptura? Creo que se contesta solo, ¿no? La pregunta. Entonces hay que intentar estar atentos porque el mercado es complicado, no regalan el dinero y entonces como para ir ahora al mercado y regalar este 10,40% que ha hecho ya de subida. Porque no solo es, yo no estoy pensando, no es que ya es tarde porque ya igual no sube más, no estoy pensando en eso, estoy pensando en la ecuación rentabilidad-riesgo, es decir, tu ecuación rentabilidad-riesgo Metrobacesa aquí en la ruptura, si operara solo en base al rectángulo, es que tu riesgo es de un 23%, ¿vale? Y el objetivo de subida es un 20%. Pero si tú entras ahora,
claro, tu riesgo sigue siendo el mismo, o sea, el punto de soporte sigue siendo el mismo sitio, pero es que ahora está casi a un 40%. El soporte ya no está a un 23, está a un 40. Y lo peor, al objetivo ya casi no queda nada en comparación a lo que quedaba. Ya desde aquí hasta el objetivo, pues es, a ver si, esto es desde 12,20 a 12,85, claro, pues esto es un 3 y pico por ciento, o cerca de un 4. Ha cambiado muchísimo la ecuación rentabilidad-riesgo, que es en lo que os tenéis que fijar cada vez que planteéis una operación. ¿Dónde entro? ¿Cuál es mi distancia? No debería ser al objetivo, porque tampoco tenéis que vender en el objetivo. Yo aquí estoy poniendo un ejemplo porque hay una figura. Pero yo, por ejemplo, no suelo poner take profits, pero puedes calcular la media de lo que sueles ganar por operación, pues tu riesgo debería ser normalmente menor a lo que sueles ganar por operación. Porque si no, te la vas a jugar a acertar mucho. Y es bueno que tengas un método que cuando ganas, ganas mucho más que cuando pierdas. O al menos bastante más. ¿Vale? Buen aspecto de Metro Bacesa. Lo más probable es seguir subiendo. Genial, David, muchas gracias. Pues mira, vamos a ver, para ver algo que fuera de España, nos están preguntando por HelloFresh. Vale. Esta ha sufrido muchísimo. Esta la tuve en cartera y esta es un ejemplo claro de lo importante que es el, no enamorarte de ninguna compañía y el salir cuando hay una señal de salida, ¿no? Creo recordar que la tuvimos en la cartera, en Bolsa General, y nos dio salida aquí a 90, si no me equivoco. Y esto fue el año 2022, y ha llovido y el valor lo ha hecho horrible. Y este valor estaba en carteras de fondos de muchísimo prestigio, además. O sea que es que cualquiera nos podemos equivocar. El tema es que solo puedes evitar estos errores, no es sabiendo mucho de value investing, no. Porque gente que sabe mucho de value investing está pillada en HelloFresh desde 50 euros o 40 euros. Esto solo lo puedes evitar de una manera, que es gestionando el riesgo con un stop. Entonces, cuando aquí te hace un doble techo, pues a lo mejor puedes salirte. Y cuando aquí te hace un triple techo, pues igual no hay que mirar atrás ya, porque el riesgo de que haya más caídas y era un objetivo muy grande además. Me recuerda al de PayPal, por ejemplo. PayPal también tuvo una señal de salida bastante clara, aquí lo estamos viendo, después de este techo gigantesco. Encima lo activó con un hueco bajista, que eso le da más potencia a la caída. Luego aún dejó otro más, bueno, ha sido un desastre PayPal. Ahora está rebotando un poco, ¿no? Pero quiero decir que muchas veces el precio te puede marcar el punto de salida. Bueno, eso ya es pasado, pero es bueno aprender de todo esto, ¿no? De ver cómo ahí tienes una figura. Venía de subir mucho, tenía muchas expectativas de crecer. Yo esta empresa la analice a fondo. David, ¿pero tú también haces value investing? Sí, pero eso no es incompatible con que también uses momentum o gestiones el riesgo, pongas stops, veas dónde están los soportes, etcétera. Esta es una compañía que estaba creciendo mucho, claro, con la crisis sanitaria creció una barbaridad, porque lo que mandan son alimentos con recetas, ¿no? Para hacer una receta saludable. Y estaba creciendo a toda costa. Claro, luego han pensado que este negocio igual no hay que gastar tanto en publicidad y en crecer, porque si no, nunca vas a ser rentable. Y están intentando ahora fijarse mucho más en la rentabilidad, porque realmente en una empresa los ingresos no son lo importante. Queda muy bien, ¿no? Esta empresa crece mucho y los ingresos crecen un 40%, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con el beneficio del free cash flow? Que es lo que realmente luego, eso es lo que importa. A un accionista realmente lo que más le tiene que importar es si eso se traduce en beneficio. Y aquí, pues por lo visto, sigue con problemas, ¿eh? Fíjate que estamos en un mercado alcista, donde está subiendo la mayoría de sectores. Este sector retail está subiendo, alimentación también está subiendo y este valor pues, da pena, ¿no? Está muy bajista, está muy débil. Ha roto ahora un rango lateral y lo ha roto por abajo. Yo estaba mirando a ver si lo rompía por arriba, pero no. Ha roto por abajo. Así que objetivo de caída 4,15. O sea, tiene riesgo todavía de caer más. Es probable que baje más. Y debilidad extrema. David, pero puede ser que aquí suba y te lo recordaré en 25. Pues puede ser que sí. Yo lo que estoy diciendo, pues yo no busco aquí revanchas ni ser el más listo, ponerme una medalla, lo compré en el mínimo. Es que tenéis que mi consejo también es que os quitéis el ego lo máximo y lo más rápido posible. Entonces, esto va de intentar
ganar dinero yendo sincronizado con el mercado y gestionando el riesgo. No arriesgando como un loco, apalancado, a ver si suena la flauta y si no me arruino. No, esa no es... Porque a alguno le va a sonar la flauta, pero esa no es una manera de ganar. Y por cada ganador hay 1000 perdedores. Entonces, este es un valor que por probabilidades, por momentum, que ya os he demostrado que es uno de los factores más rentables y que mejor funcionan en la bolsa, obviamente ninguna tendencia es eterna, pero yo no quiero ser el primero que compra aquí HelloFresh y adivina el suelo. De momento es un valor muy débil y muy bajista. Muy bien. Pues vamos a, si te parece, nos pregunta Rubén por Open Door Technologies. Vale, vamos a ver Open Door. Este es muy volátil, ya os lo anticipo. Es una acción con volatilidad extrema, unos rangos de precio gigantescos y que además no está demasiado fuerte. Hemos comentado antes que había rates que estaban fuertes, que habían mejorado mucho. Este no es el caso. O sea que hay dentro del sector, tenemos donde elegir valores que están más fuertes que Open Door. Ha perdido además porque ha ido debilitándose, ¿no? Venía de una subida brutal, ahí tocó avisar, ojo, es que fijaos a qué distancia se puso de la media, a un 81%. ¿Vosotros compraríais un valor que está a un 81% de la media de 200 sesiones, que es a lo que estaba el 17 de septiembre? La respuesta debería ser no, porque el riesgo que tienes no siempre va a ocurrir, pero el riesgo que tienes es lo que está pasando, que luego te corrige desde ahí y claro, ¿dónde te sales si compraste aquí arriba? Por eso tienes que buscar un punto óptimo de entrada. Muchas veces después de una subida hay un descanso, pues cuando esa consolidación se rompe por arriba, a lo mejor te incorporas. O un valor cae, te hace un suelo, pues cuando lo confirma, te incorporas. Hemos puesto ejemplos aquí en estas ponencias en su día, cuando hizo el suelo Gestam o cuando lo hizo IAG y alguno más, ¿no? Que comentamos que habían hecho suelo. Creo que línea directa también. Entonces, este es un valor que viene de estar sobreextendido, desde ahí empieza a aumentar la volatilidad, zigzagueo, empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes y todavía está en ello. ¿Cuándo mejora? Si rompe la media, que está plana, pasa por $6, luego también resistencia en 7,92, también resistencia en 8,26, en 9,46, en 9,67 y en los máximos que marcó exactamente en los 10,87, que los marcó, ya digo, en septiembre del año pasado. Soportes tendrían los 4,26 y luego ya nos tendríamos que ir, que igual hace un soporte antes, pero el siguiente soporte está en 1,70. Valor muy volátil. Fijaos aquí, es que cualquier vela casi es de un 10%, casi cualquiera que cojas por aquí es un 10% de un día para otro. Esto es muy, muy volátil. Prefiero muchísimos títulos antes que este, la verdad. Fenomenal. Pues si te parece, vamos a hacer un par de ellos más, Vale, que ya que hemos empezado un poquito más tarde. venga. Vale, nos pregunta Elías por Correa. Nicolás Correa, ¿no? Entiendo. Esta hace Eh, tiempo que no me la miro. Es una compañía pequeña de la bolsa española. Ya veis que no es demasiado líquida. Fijaos, hoy movió 5.780 acciones a 10 euros, con lo cual es muy fácil hacer el cálculo. Son menos de 60.000 euros en un día. Claro, ¿qué peligro tiene este valor? Que si todos los que estamos ahora en esta sala virtual, nos pusiéramos de acuerdo y mañana compramos el valor, lo movemos nosotros. Lo movemos y mucho probablemente. Entonces, yo en este tipo de valores tan estrechos no me gusta participar, dentro de que sí que es cierto que es un valor fuerte, pero hecho en falta una mayor liquidez. Es de esos valores que por tendencia, perfecto, viene haciéndolo bien, sector industrial, que antes ya dijimos que era un sector fuerte, hay varias de este perfil en España que están fuertes, del sector industrial, esta es una de ellas, pero claro, puestos a ir a una fuerte industrial, pues podíamos CIE, ¿no? Autopartes, lo ha hecho bien, verdad que hoy ha dejado ahí una vela Caracasa invertida, igual le cuesta un poco desde ahí, pero pues un valor que lo ha hecho bien y que es muy líquido. Lo ha hecho bien en Estados Unidos Deere Company, por ejemplo, aunque ahora lleva un par de días flojito. O sea, ha habido muchas industriales que lo han hecho muy, muy bien. Irte a Correa, pues aquí ya tendrías que irte por análisis fundamental. Y eso sí, el problema que tendrías aquí es de liquidez, porque a lo mejor, pues cuando quieras salirte no te será fácil salirte, ¿no? Porque si hubiera una mala noticia, te lo mueven muy rápido a la baja y no te vas a salir al precio que tú quieres.
porque hay poca liquidez. Si la posición es grande, aquí, por ejemplo, un fondo de inversión tendría que construir la posición durante varios días y para salirse también necesitaría varios días para salirse. Y un inversor pequeño, particular, pues bueno, a lo mejor podría entrar, pero se le va a mover un poco incluso a ese inversor. La horquilla se le va a desplazar un poco cuando ponga la orden. Vale, es un valor muy líquido. Ha aumentado un poco el volumen, pero sigue siendo muy bajo. Aquí hay resistencia en los 11.30, luego en los 11.50 y finalmente máximos históricos 12.24. Y soportes los 9.20, los 8.78 o los 8.82. No está mal a nivel técnico, pero muy líquido para mi gusto. Vale, David, pues nos preguntan por Norwegian Air Vale. Shuttle. Esta creo que estaba intentando hacer un suelo, lo que pasa que la quiere en dólares o en coronas. No sé si irme a... Igual nos vamos a dólares, no creo que lo haya comprado en coronas. No nos lo indica, ha sido Carlos, que a ver si Carlos nos lo puede indicar en el chat, Sí, porque nos lo ha escrito antes. yo imagino que serán dólares, porque Sí, me supongo que imagino. es más probable que lo haya comprado ahí que en coronas noruegas, pero es un título que lo está haciendo peor que el sector. O sea, yo preferiría otros títulos del sector. De hecho, hasta los líderes, yo que sé, Royal Caribbean, también están ahora consolidando un poco. Pero claro, no tiene nada que ver el gráfico. Mira Royal en gráfico semanal, Royal Caribbean, lo bien que lo ha hecho. Es un sector fuerte. Está también el caso de, ¿cómo se llama? Era más pequeño. No me viene ahora a la cabeza. Además, ese lo seguimos desde el principio. Viking. Ese lo seguimos casi desde que salió a cotizar. Este también estaba fuerte. Viking es este, ¿no? Sí. Aquí lo tenemos. Transporte marítimo. Este está en subida libre, ¿eh? Este es el líder del sector ahora mismo. Este lo vigilamos mucho por aquí. Estuvimos a punto de entrar. Fue una pena porque lo ha hecho muy bien. Fíjate qué fuerza tiene, ¿eh? Fíjate la fuerza que tiene Viking comparado a otros del sector. Entonces, Royal Caribbean es la de más calidad probablemente, pero ahora está ahí un poquito atascado, consolidando, dentro de una tendencia, eso sí, muy fuerte de fondo. Luego tenemos Carnival, un poco menos de calidad, pero ahora está incluso más fuerte que... Lo ha hecho peor en el largo plazo, como podemos ver, muchísimo peor que el líder, que es Royal Caribbean, pero ahora ha mejorado un poco el momentum este año. Y luego estaría Noruegan, que sería quizá el más débil, ¿no?, de los cuatro que hemos visto. Viene de una caída muy dura, aunque, bueno, está lateral, tampoco esté muy bajista, pero no sería mi elección, ¿no? Seguramente hay problemas, es probable que haya tenido que ampliar capital durante la crisis sanitaria y entonces por eso le cuesta ahora más recuperar. Pues lo pasó peor. Royal Caribbean fue mucho más resiliente y Viking, como salió después a cotizar, pues no tenemos esa caída del 2020. Entonces, yo casi preferiría intentar buscar un punto de entrada en el líder, en los que están más fuertes, que ir al rezagado. En todo caso, mejor si supera 25,13, luego también resistencia 27,18 y resistencia en 29,29 dólares. Y como soportes, los 20,33, los 17,34 o los mínimos de abril del año pasado, 14,21. Bueno, pues si te parece, lo dejamos de aquí. Venga. Creo que hemos estado justo, como hemos empezado un poquito más tarde, hemos estado lo que estaba programado. Y nada, darte las gracias, daros las gracias a vosotros. Tendréis disponibles dentro de BVA el vídeo para que lo podáis ver de nuevo. O si no, David también lo tendrá disponible, ¿verdad, David? Me imagino que tú lo tendrás Sí. disponible también en tu canal. Sí, sí, lo subiremos también al canal de Bolsa General de YouTube. Y una cosa, porque acabo de leer que puso en el chat que se refería a este valor, a Norwegian Air Shuttle. Y bueno, simplemente decirle que está justo atacando resistencia, que si rompe la zona 18, la verdad que mejora mucho. Lo estoy analizando en coronas noruegas, ¿eh? Entonces, si rompe esa zona de resistencia, mejora muchísimo el gráfico y me gusta los numerosos apoyos que ha hecho en la media ascendente. Así que no tiene mal aspecto el título en coronas noruegas. Norwegian Air Shuttle. Y nada, Bueno, pues ha sido un placer. Gracias a BVA por organizar el evento, a todos los asistentes.
Y nada, nos vemos en la próxima entrega, en la próxima ponencia y cualquier duda o si queréis formaros en serio y tal, ya sabéis dónde contactarnos y ha sido un placer. Espero que hayáis aprendido alguna cosa nueva. Igualmente, muchas gracias a todos y que tengáis muy buena noche. Gracias, ¿eh? Gracias por Venga, la buenas noches. asistencia. Gracias a ti. Gracias. Hasta Chao, chao. luego. Gracias.